Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. El comienzo 1. Una ola de viento sereno sopló junto al rostro de Hale, agitando ligeramente su cabello blanco. La interminable pradera frente a él provocó que múltiples emociones surgieran en su pecho, siendo la más prominente la incredulidad. Sin embargo, el calor que sentía del sol y del viento empequeñecieron su pequeño acto de incredulidad ante la realidad. La pradera que tenía frente a él no era una ilusión, sino su realidad actual. ¿Transmigración? ¿O es reencarnación? Pero no morí, recuerdo haberme quedado dormido en mi habitación, incluso mientras una tormenta de emociones azotaba su mente, la expresión de él permanecía estancada en un punto muerto, algo que había logrado con la práctica. Enmascarar las emociones era una necesidad en la sociedad moderna, donde incluso un compañero de trabajo podía tener segundas intenciones contra uno. Sombra, sería malo si me deshidratara ahora. Hale vio rápidamente un árbol y caminó hacia su refugio de sombra. Aunque creo que la transmigración es algo con lo que vale la pena soñar. Espero que no me arroje al vacío. Sobre todo, ¿dónde estoy? Habiendo pasado más de la mitad de su juventud con anime, manga y novelas, Hale era un transmigrante experto, al menos eso se consideraba. El campo de flores justo detrás de él alivió su angustia. El dulce aroma del aire hacía que el cuerpo de Hale se relajara naturalmente. Justo cuando Hale se preguntaba si habría algo comestible por ahí, un ruido estático recorrió su cabeza. Su cuerpo, que se había relajado hacía un momento, se tensó aún más. El anfitrión ha sido detectado. El sistema gacha se ha conectado con el anfitrión. Se ha detectado que el mundo es Re-0, comenzando una vida en otro mundo. La trama original comenzará aproximadamente en 9 años y 4 meses. La misión principal estará bloqueada hasta entonces. Has desbloqueado la misión secundaria. La existencia de un sistema no le sorprendió realmente, pero, al leer sobre el mundo en el que se encontraba, Hale instantáneamente perdió todos los pensamientos sobre relajarse en lo más mínimo. La llanura que tenía frente a él, y que antes Hale no consideraba peligrosa, ahora fue inmediatamente etiquetada como peligrosa. De todos los mundos, este tenía que ser uno, TCH. Estuvo mal, no, muy mal. He seguido esta serie hasta el arco más nuevo. Pero, en lugar de confiar en su conocimiento, él simplemente se desesperó. Intentó con todas sus fuerzas reprimir sus emociones, pero la voz en lo profundo de su mente se negaba a callarse. Está bien, es imposible que una bestia aparezca aquí. Definitivamente, tampoco tengo el aroma de una bruja como Subaru para atraerlas. Pero, ¿qué pasa si aparece alguno? Tonterías. No moriré aquí. Por un momento, él sintió que la visión le daba vueltas por el estrés. No era la primera vez. Sus emociones y pensamientos se descontrolaban, pero sin duda fue la más intensa. En ese momento, has adquirido el paquete para principiantes. Advertencia. Las habilidades y los objetos de este paquete son aleatorios. Sin embargo, las futuras misiones y recompensas podrían verse afectadas por la recompensa inicial que el anfitrión obtenga de este paquete. Abre el paquete de principiante. Ordenó Hale con frialdad. Necesitaba fuerzas ahora mismo para confiar o podría volverse paranoico. Ding. El paquete de principiante ya está abierto. Has adquirido plantilla. Dios Dragón Orsted. La plantilla se ha modificado para adaptarse a este mundo. Has adquirido una habilidad. Reescribir del mundo del anime Reurite. Has obtenido alfabetización básica en los idiomas de este mundo. Has obtenido un mapa especial. La infusión comenzará en 5 segundos. Las recompensas no están mal, pero ¿serán suficientes para salvarme? Él lo dudaba. Sin embargo, su mente ahora podría tomar un descanso de tanto pensar demasiado. Un calor le subió del centro del estómago y se extendió por todo el cuerpo rápidamente. Una oleada de información indescriptible lo golpeó la mente. Sintió como si su cerebro estuviera siendo invadido por un instante. La sensación incómoda desapareció lentamente para alivio de Hale. Plantilla de Orsted. 1%. Orsted, Hale lo conocía muy bien, el ser más fuerte del mundo de la reencarnación sin trabajo. Hasta el final, Orsted no perdió ni una sola vez en esa línea temporal. Con esta plantilla, Hale confiaba en alcanzar la cima del mundo. Era dudoso que aún pudiera vencer a Reinhardt. Es imposible, Hale llegó a una conclusión pronto. Sabía exactamente lo destrozado que estaba Reinhardt y sería una tontería oponerse a semejante existencia. ¿Solo tengo el 1% del poder de Orsted? Hale frunció el ceño. Aún le faltaba.
Podía sentir la energía renovada en su interior y casi saltó de alegría. Se sentía como si hubiera regresado a su juventud. La siguiente habilidad, reescribir. La capacidad de reescribir cualquier aspecto de tu existencia, para fortalecerte permanentemente a cambio de mayor esperanza de vida. Advertencia. Usar esta habilidad con una vida útil baja provocaría la conversión permanente de una parte de tu cuerpo en un monstruo, dependiendo del usuario. Reurite. Uno de los innumerables animes que él vio y definitivamente dejó una impresión. La reescritura era de naturaleza muy versátil, no solo la fuerza. Incluso la inteligencia, el talento, la capacidad de memoria, casi cualquier aspecto de uno mismo podía mejorarse. Duración de vida. Mientras él reflexionaba, el sistema volvió a actuar mal. Se puede ver el estado. Entonces veámoslo. Él no lo dudó. Nombre. Eil Matstone plantilla Orsted. 1%. Él frunció el ceño al mirar la palabra, recordando una de las habilidades relacionadas con ella en Re. 0. Los arzobispos de la gula tienen la capacidad de comer o borrar la existencia o la memoria de otros mediante sus nombres. Un segundo nombre es necesario para sobrevivir. Orsted suena bien, supongo. Tal como lo pensó Eil, o ahora Orsted, el sistema respondió rápidamente. Nombre. Orsted. Nombre original. Eil Matstone plantilla Orsted. 1%. Esperanza de vida. 140 años. Línea de sangre. Mitad humano y mitad dragón divino. Físico. 1, 8, 1. Equivale a un ser humano pico normal. Puerta de maná. 1, 9. Afinidad espiritual. 2. Resistencia física y mágica. 1, 6. Técnicas, estilo del dios de la espada / estilo del dios del agua / estilo del dios del norte. Logro básico. Magia. Logro básico en todos los elementos. La técnica de la reencarnación. Al morir, el anfitrión será enviado atrás en el tiempo en el momento en que se fusionó con la plantilla. Efecto secundario. Tu maná se recuperará 1000 veces más lento de lo habitual y tu existencia quedará fuera del orden natural de este mundo. Tu existencia aún puede verse afectada por los portadores de la autoridad. Maldición de la tribu dragón. Todo ser vivo que ponga sus ojos en ti llegará a odiarte o temerte. Por un momento, Orsted se quedó mirando fijamente las dos últimas habilidades en su estado. La técnica de reencarnación era su habilidad más poderosa en ese momento. Lo haría invencible o, al menos, imposible de matar. Las posibilidades de quedar atrapado en un bucle de muerte también eran bajas, a diferencia del regreso de Subaru por muerte. Subestimé la plantilla de Orsted, casi olvidé la razón por la que fue capaz de dominar casi todas las técnicas en ese mundo. La maldición de la tribu dragón también era muy preocupante, pero a Orsted no le importó. No tendría que lidiar con soldados demasiado confiados que vinieran a provocarlo con ella. Orsted pudo ver un modelo 3D de sí mismo junto al estado. Representaba una figura alta e intimidante, con cabello plateado y llamativos ojos dorados y depredadores. Junto con la maldición de la tribu del dragón, parecería aterrador para todos. La única diferencia con el original fue que apareció cuando tenía 20 y tantos años. El sistema ha comenzado a ajustarse. De repente, la información comenzó a fluir nuevamente a su mente. Comentario. 27 comentarios. Votar. Capítulo 2. 2. El comienzo 2. Aparentemente, el título de Dios Dragón de Orsted no era solo una formalidad y su existencia quedó grabada en el mundo a través del sistema. El título de Dios Dragón también existe en el mundo de Re. 0. Quien lo posea será la criatura más poderosa de la raza dragón. Una información que se extendió por todo el mundo. Para todos, fue un título vacío durante siglos. Al repasar la información en su cabeza, Orsted frunció el ceño, idéntico a su yo original en la reencarnación sin trabajo. Cualquier ser con linaje de dragón podría intuir que era el dios dragón. Algo que no valía la pena preocuparse, pero según el sistema o la leyenda actual de este mundo, si los demás dragones lograban matar a Orsted, obtendrían el título de dios dragón. En retrospectiva, si Orsted gana, el dragón oponente se convertirá en su sirviente eternamente. Primero, la tribu dragón me maldijo, y ahora esto. Podría ser atacado mientras duermo. Cuando ese pensamiento surgió, se quedó grabado en la mente de Orsted. Morir mientras dormía significaría no conocer bien al oponente. Orsted activó reescribir y decidió reescribir y borrar la necesidad de dormir. Se le descontarán 10 años de vida, ¿está seguro el anfitrión? Sí. La mente paranoica de Orsted no podía dejar una debilidad como esa cerca o, de lo contrario, nunca podría pensar con más libertad. Y era evidente que su esperanza de vida aumentaría con el crecimiento de su plantilla.
Inmediatamente, Orsted sintió que su mente se absorbía en sí mismo, sintiendo perfectamente cómo su mente estaba siendo modificada y la sensación de perder algo que no podía identificar perfectamente, predijo que sería su vida útil. Orsted volvió a mirar a su alrededor, nada había cambiado en realidad, sin embargo extrañamente sintió que sus sentidos se concentraban en todos lados. Orsted sintió que su percepción se había expandido enormemente. El suave olor de las flores se volvió desagradable para Orsted, era como si estuviera oliendo varios perfumes a la vez. Orsted permaneció debajo del árbol unos segundos antes de levantarse. Ahora puedo controlar mis sentidos. Orsted revisó su ropa. Era similar a la que usaba el Orsted original en su reencarnación sin trabajo. Una gabardina de doble capa con cuello alto forrado de piel y capa integrada. El atuendo presentaba hebillas ornamentadas, tonos oscuros y un aspecto amenazante y estructurado, propio del dios dragón. Resaltó extrañamente su apodo de dios dragón, pensó Orsted para sí mismo. Ahora era el momento de considerar su camino futuro. Primero debo eliminar mis debilidades y luego fortalecerme rápidamente. Mi regeneración de maná es mi punto débil más evidente. La destreza mágica de Orsted era inigualable, pero no pudo demostrarlo, principalmente por esta razón. La solución más obvia sería reescribir, pero Orsted lo percibió al instante. Incluso para recuperar solo el 10% de su regeneración de maná, necesitaba 1000 años de vida. Qué preocupante, el ajuste mundial se ha completado. El sistema gacha se ha modificado de acuerdo con la recompensa del paquete para principiantes. La principal forma de fortalecer tu plantilla es mediante misiones del sistema o puntos de dragón. Puedes obtener puntos de dragón difundiendo tu nombre como dios dragón por todo el mundo. 1000 puntos de dragón equivalen al 1% del progreso de la plantilla. La forma secundaria de fortalecer la plantilla sería a través de reescribir. 100 años de vida útil equivalen al 1% de progreso. Felicidades por completar tu primera misión secundaria. Orsted sintió que sus nervios se calmaban, con el sistema, no sufriría mientras tuviera cuidado. Los detalles de la misión secundaria aparecieron ante sus ojos. Misión secundaria 1. Llega a la segunda ciudad de Kararaji, Banan, y conviértete en un cazarrecompensas. Recompensa. 500 puntos de dragón, 50 años de vida útil y una oportunidad de gacha. Consejo. Consulta el mapa especial en tu inventario. El mapa especial, casi lo olvido. Orsted recorrió rápidamente la sencilla interfaz del sistema y sacó el mapa, hecho de pergamino amarillo. Al abrir el mapa, se presentó ante él un mapa mundi colorido. Incluso había una flecha roja que parpadeaba sobre su ubicación. Así que estoy en las praderas de Banan. La ciudad de Banan no está tan lejos. Mirando el mapa con seriedad, Orsted decidió emprender viaje de inmediato. Ciudad Banan. Orsted conocía esta ciudad a través de la novela de Re. 0. Era la misma ciudad donde Subaru y Rem corrían en la ruta de la pereza. También apareció en la trama original, donde tuvo lugar el incidente del Shinigami. Zarestia, Orsted la recordó y se quedó pensativo. La degolladora, un gran espíritu con inmenso poder. Había solo unos pocos personajes que interesaban a Orsted en el mundo de Re. 0. Como Rem era uno de los más destacados, se alegró mucho cuando recuperó la memoria en el arco posterior. Al final, todo se reinició con el regreso de la muerte. Una inmensa decepción. Tras ver que incluso había una brújula en el mapa, Orsted se levantó y empezó a caminar hacia su destino. Su gabardina blanca como la nieve ondeaba con el viento. Ya casi anochecía. Hay un camino hacia el este desde aquí. Debo llegar primero y seguir su rastro con cautela. Dirigirse por una ruta aleatoria hacia Ciudad Banan podría llevarnos a un hábitat de mabestias. Aunque era más fuerte que antes, Orsted sintió que sería difícil enfrentarse a las mabestias con solo el 1% de la fuerza de su plantilla. Atravesando el campo de flores, Orsted avanzó con paso firme hacia el camino gracias al mapa especial. Una hora después, el sol parecía casi haber alcanzado el horizonte, extendiendo sus relajantes rayos sobre el campo de flores frente a Orsted. De repente, Orsted sintió que un lado de su gabardina era más pesado que antes. Puchi. Una sensación de algo aplastado debajo de sus piernas se extendió por todo su cuerpo. ¿Cuándo? Orsted sintió que se le endurecía el rostro al contemplar las docenas de flores o parásitos pegados a su pelaje blanco. Se retorcían de forma asquerosa, cubiertos de un líquido color sangre. Orsted ahora podía ver docenas de estos parásitos por todo el campo de flores. En ese momento un olor a descomposición asaltó su nariz.
Flor. Un campo de flores, la mente de Orsted fue inyectada con una dosis de energía incontrolable y. Desesperación. El olor a carne en descomposición, parásitos de flores y un campo de flores. Si Orsted no podía predecir dónde estaba en ese momento con tanta información, bien podría ser un retrasado mental. Orsted había entrado en el hábitat del oso cortesano. Los osos cortesanos miden de 2 a 3 metros de largo y tienen patas cortas en lugar de brazos largos, pelaje negro y garras en forma de gancho. Las flores de su cuerpo son en realidad parásitos que absorben la humedad y los nutrientes de sus huéspedes, y las zonas sin flores se han marchitado. Sus caras parecen de momia. Orsted se dio la vuelta y comenzó a correr a una velocidad inhumana. No puedo creer que haya entrado allí incluso con conocimiento previo de este mundo. En ese momento, Orsted se dio cuenta de que tener conocimiento sobre este mundo no significaba que también tuviera experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué también lo suelo de este lado? Aun sabiendo que la técnica de reencarnación lo salvaría incluso en la muerte, Orsted no tenía intención de experimentar la sensación de ser devorado por osos. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 3. 3 bucle 2. Ja. 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 Orsted siguió corriendo durante decenas de minutos, siguiendo el rastro de su olfato. En cuanto olía carne en descomposición, cambiaba de dirección. Hoy se sentía agradecido por su sensible olfato. Sin embargo, de esta manera, Orsted no tenía ni la menor idea de hacia dónde se dirigía. Crujido. Nos están alcanzando. Al darse la vuelta, se vieron decenas de osas cortesanas avanzando hacia él con paso vacilante. Sintiendo que ya no era momento de contenerse, impulsado por su miedo, Orsted comenzó a mejorar su físico. Reescritura. Menos 10 años reescritura. Menos 10 años reescritura. Menos 10 años. Las estadísticas físicas se aumentaron con éxito a 3,2, 3 veces más que las de un cuerpo humano normal. Al instante, Orsted sintió como si su cuerpo estuviera fuera de control y acelerara hacia adelante imparablemente. Malo, estallido. Bastó un paso en falso para que su cuerpo se precipitara al suelo, dejando tras de sí un largo rastro de su trayectoria y una nube de polvo. La voz se negó a abandonar las cuerdas vocales de Orsted. Sin duda, tenía docenas de huesos rotos. Sobre todo las piernas. Orsted sintió ganas de suicidarse por un instante, pero se detuvo con toda su fuerza de voluntad. No es inútil, a Orsted se le erizaron los pelos mientras escuchaba cómo los grandes pasos se intensificaban. Reescritura. Menos 20 años. Todas las heridas se curaron instantáneamente a un ritmo visible, empujando su cuerpo fuera del suelo. Orsted corrió con total concentración. En pocos segundos, su mente, que había vuelto a encenderse con esperanza, se topó con un muro. La realidad se negó a sucumbir a su esperanza. No importaba hacia dónde se giraba, podía oler o ver osos cortesanos. ¿Acaso también tengo el miasma de la bruja? Orsted sintió que su mente se desconectaba por un instante, paralizada en un punto. No. La respuesta vino del sistema y desconcertó aún más a Orsted. En ese momento, la maldición de la tribu dragón lo golpeó. Para bestias sin mente como los osos cortesanos, él representaría una amenaza, y una bestia sin conciencia intentaría destruirla. Al carajo con esto. Orsted sintió que su orgullo le dolía por dentro. Se creía mejor. Pero por un tiempo, casi todo lo que comprendió fue demasiado tarde. Para derrotarlos, se necesitaba un mejor control de su cuerpo y una mayor resistencia. Orsted llegó a la conclusión y usó reescribir inmediatamente. Reescribir coordinación. Menos 5 años reescribir resistencia física. Menos 10 años reescribir resistencia física. Menos 10 años. En ese momento se produjo un sentimiento de culpabilidad, como si hubiera cruzado una línea que no debía cruzar. La escama dragónica empezó a crecer por todo el cuerpo de Orsted. Sus ojos perdieron la inteligencia prudente que poseía. El efecto secundario de la habilidad reescribir había hecho efecto. Orsted en realidad había considerado este aspecto antes de usarlo, predijo que no habría ningún problema ya que aún quedaban décadas de vida útil. Nunca consideró que ahora era mitad dragón. Para esta especie, décadas eran comparables a solo años. Lo que desencadenó el efecto secundario de reescribir. Orsted, sin rastro alguno de su pasado, se revolvió sin control antes de lanzarse hacia los osos cortesanos. Con la monstruosificación iniciada, su físico superó fácilmente los 10 puntos. Un ala dracónica se extendió desde un lado de su espalda y una cola escamosa se agitó en el aire detrás de él.
Rugido. Garras incluso más afiladas que la espada más fina atravesaron fácilmente los cuerpos de los osos cortesanos. Como si se produjera una reacción en cadena, los osos cortesanos acudieron de todas partes para matar a las presas que los amenazaban. Solo para convertirse en alimento para el campo de flores ante el devastador Orsted. Las garras, el arma principal de los osos cortesanos, solo causaron algunos rasguños sangrientos en el cuerpo de Orsted, reforzado por escamas. Las escamas de su rostro siguieron creciendo, cubriéndole todo el cuerpo. Escamas de un blanco puro, cubiertas de sangre, brillaban en la puesta de sol que se apagaba. El cuerpo de Orsted se arrodilló sobre la malla ensangrentada que él mismo había creado. Su conciencia afloró por un instante, pero se rindió en cuanto apareció. Tanto su furia como la transformación de su cuerpo exigieron resistencia y energía, de las que claramente carecía en ese momento. Esto provocó un colapso interno de todo su cuerpo. Vuele, joder. Orsted maldijo por el hecho de haber recuperado la cordura en ese momento, solo para sufrir aún más. Al parecer, no todos los osos cortesanos estaban muertos todavía y no mostraron ninguna intención de dejarlo pasar. Crujido. El sonido de la masticación y el dolor insoportable se extendieron desde su hombro. Su visión permaneció teñida de rojo, negándose a moverse un centímetro, como cada parte de su cuerpo. Ah. No. No. Su resistencia física mejorada y su cuerpo transformado lo hicieron más vulnerable a las bestias mágicas. Además, su sufrimiento se prolongó considerablemente. Decenas de osos cortesanos mordisquearon múltiples partes de su cuerpo. Pierna, hombro, cintura y griega. Uno fue a por su cabeza. Crujido. Bucle 2, swoosh. El viento cálido fortaleció el cuerpo de Orsted, que estaba sentado bajo la sombra del árbol. ¡Ay, he vuelto! Orsted se miró la palma de la mano sin emoción. Su mente le ordenó gritar para desahogar el trauma, pero lo reprimió con todas sus fuerzas. Ya que, si se dejaba llevar, Orsted sentía que caería en la locura. Un dolor fantasma aún latía en su cerebro, haciendo que la realidad pesara más en su mente. No pienses, Orsted se levantó y echó a correr lejos del campo de flores, negándose siquiera a acercarse. Imágenes de su pasado pasaron por su mente. La náusea se apoderó de él y no pasó mucho tiempo. Blur. Orsted vomitó sin control, con ganas de vomitar. Su cuerpo empezó a sufrir espasmos incontrolables. Sus ojos se pusieron blancos y su mente se hundió en el olvido. Un solo desliz hizo que su mente sucumbiera a lo que acababa de experimentar. Reescribe y fortalece mi fortaleza mental. Orsted activó reescribir desesperadamente. Reescritura. -5 años reescritura. -5 años. Suspiro, el efecto fue inmediato, Orsted sintió que su mente se endurecía y se estabilizaba al borde de la autodestrucción. ¿Qué habría pasado si me hubiera permitido romper más? Podría haberme perdido como individuo, el miedo lo invadió. Bola de agua. Usando magia básica, Orsted se limpió y continuó alejándose un poco del campo de flores. Experimentó un trauma por primera vez en su vida. Toda la magia de Orsted fue modificada para poder usarla con la puerta del mundo de Re. 0. Si enseñaba a otros, también podrían usar los hechizos del mundo de la reencarnación sin trabajo. Mientras caminaba rápidamente, Orsted abrió su estado. Nombre. Orsted. Nombre original. Eilmatstone. Plantilla Orsted. 1%. Vida útil. 130 años. Línea de sangre. Mitad humano y mitad dragón divino. Físico. 1 punto equivale a un ser humano pico normal. Puerta de maná. 9. Afinidad espiritual. 2. Resistencia física y mágica. 6. Técnicas, estilo del dios de la espada / estilo del dios del agua / estilo del dios del norte. Logro básico. Magia. Logro básico en todos los elementos. La técnica de la reencarnación. Al morir, el anfitrión será enviado atrás en el tiempo en el momento en que se fusionó con la plantilla. Efecto secundario. Tu maná se recuperará 1000 veces más lento de lo habitual y tu existencia quedará fuera del orden natural de este mundo, lo que te hará invisible a la habilidad profética. Maldición de la tribu dragón. Todo ser vivo que ponga sus ojos en ti llegará a odiarte o temerte. También se había restablecido al estado inicial. Comentario. 18 comentarios. Votar. Capítulo 4. 4 Dragón de tierra. La diferencia tras el aumento de su fortaleza mental le resultó muy vívida a Orsted. Su mente no se volvía paranoica a menos que él se lo permitiera y se mantuviera concentrado y estable, casi como una roca. Espera, ¿puedo usar reescribir para suicidarme al instante? Orsted estuvo tentado de intentarlo de inmediato, pero dejó de oír la voz del sistema. Es posible.
Por un tiempo, Orsted se sintió muy decepcionado de su pasado. No poder usar los recursos disponibles eficientemente era un rasgo característico de un fracaso, y eso era lo que era. Ya no será lo mismo. Orsted continuó trotando hacia el camino que señalaba el mapa, mientras se decidía a mantener la concentración. Sinceramente, si no hubiera sido por los efectos secundarios de Reurite, Orsted confiaba en que podría haber luchado para salir del campo de flores en el bucle anterior. Solo debía cuidar su resistencia y su objetivo nunca fue matar a todos los osos cortesanos. Se trataba de escapar sano y salvo. Necesito una espada, sin ella, no puedo desarrollar ni la mitad de mi potencial. La magia sigue estando descartada, Orsted podía sentir que le tomaría casi medio día solo recuperar el maná que utilizó para conjurar el hechizo de bola de agua justo antes. Suspiro, concéntrate en el futuro. Orsted intentó apartar la vista de todos los errores del pasado. Después de tomar algunas pausas en el camino, Orsted predijo que debería poder llegar al camino en unas pocas horas. Sin embargo, al ver su progreso en el mapa, Orsted se dio cuenta de que no llegaría a la ciudad de Banan antes de mañana por la tarde. Sintiendo el hambre subir desde su estómago, Orsted no continuó mirando el oscuro cielo estrellado y activó reescribir para calmar su hambre, llevando su cuerpo a su estado máximo. Reescritura, 2 meses. Así que también puede recuperar mi maná, genial. Orsted continuó su viaje sin dudarlo. La temperatura se hizo más fría a medida que la noche hundía al mundo más profundamente en la oscuridad. Incluso con sus sentidos agudizados, Orsted no podía ver con claridad su entorno. Aún así, sus ojos de dragón no eran solo para presumir. Una persona normal no habría podido ver nada en su situación. Por fin, el camino, o lo que parecía ser una pista de montaña, hizo sonreír a Orsted por primera vez. Sin embargo, no bajó la guardia. Después de pensar ideas durante casi 3 horas mientras viajaba, Orsted había pensado en todas las posibilidades que podía imaginar. Aun con su cuerpo en buenas condiciones, un ligero cansancio se extendió por su mente. Bueno, olvidé borrar mi necesidad de dormir esta vez. Se contuvo para no usar su esperanza de vida imprudentemente. Podía resistirse al sueño con su fortaleza mejorada. Manteniendo siempre la vista puesta en ambos lados de la pista, Orsted avanzó hacia Banan. Viajando por un tiempo desconocido, un destello de luz apareció al final de la pista, frente a Banan. Al ver la luz, Orsted se lanzó inmediatamente fuera de la pista y continuó poniendo algo de distancia para permanecer fuera de la vista. La razón de su cautela era simple. El título Dios Dragón. El principal medio de transporte en este mundo eran los dragones de tierra, que sin duda poseían linaje de dragón. En Kararaji, existían otras monturas como los Rígers, pero los dragones de tierra seguían siendo más codiciados. Orsted estaba bastante seguro de que esos dragones terrestres vendrían corriendo hacia él, para derrotarlo y tomar su título de Dios Dragón. Una vez más, su orgullo fue ligeramente herido, al tener que esconderse como un debilucho. TCH, estúpidos lagartos. Mientras observaba las docenas de luces que pasaban frente a él, Orsted avanzó lentamente hacia Banan. Hubo algunas ocasiones más en las que tuvo que apartarse para mantenerse a salvo. Sin embargo, al ver un solo carruaje acercándose, Orsted no se apartó esta vez. Por fin, una presa solitaria. Al ser una ciudad comercial famosa, por lo general no rechazarían ni siquiera a personas al azar que ingresen a la ciudad, pero siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Dado que existía una gran posibilidad de que la maldición de la tribu dragón les hiciera temer a Orsted, lo que a su vez podría provocar que se les rechazara la entrada. No me arriesgo allí, así que aquí solo puedo arriesgarme un poco. Espero que ese carruaje sea de un pequeño comerciante. Haciéndose a un lado, Orsted hizo como si quisiera dejar paso al carruaje. Su mirada fría siguió la luz que se acercaba y un dragón terrestre marrón pronto apareció ante sus ojos. Perfecto. Ahora ya no tengo que ser el agresor. Aunque feliz por dentro, la expresión de Orsted se volvió más fría por fuera. Raar. Como esperaba, el dragón terrestre aceleró repentinamente hacia él con un poderoso rugido de batalla. Era como si solo Orsted existiera en sus ojos rasgados. Avanzó con furia sin importarle el carruaje que lo seguía. ¿Qué? ¿Qué te pasa? El comerciante, visiblemente desconcertado, intentó controlar al dragón terrestre. El comerciante pudo ver la silueta de una persona al final de la vía, lo que no hizo más que aumentar la tensión creciente en su interior. Al ver que el dragón terrestre se negaba a seguir su orden, el comerciante desconectó imprudentemente el carruaje del dragón, decidiendo primero salvar su mercancía de ser dañada.
La velocidad del dragón terrestre aumentó dramáticamente, liberándose de la carga. ¡Raa! Orsted miró fijamente a la bestia que corría y aceptó el desafío con confianza. Si solo es una pelea física, debería poder igualarla con mi fuerza actual. Tampoco parece ser de ninguna raza especial, pero derrotarlo sin un arma será difícil. Orsted analizó y giró su cuerpo hacia el dragón de tierra sin miedo. Entonces, solo puedo confiar en la magia para ganar sin problemas. Tomaré prestado uno de tus movimientos, Rudeus. Al concentrar su maná en el suelo desde sus pies, Orsted creó un atolladero familiar a solo unos metros frente al dragón terrestre. Las patas del dragón terrestre se hundieron repentinamente en el lodazal, desequilibrándolo. Tras la caída, aparecieron numerosas heridas en su cuerpo, pero no se rindió, lo cual se hizo evidente al intentar retroceder temblorosamente. Los ojos amarillos del dragón terrestre todavía ardían con espíritu de lucha. Orsted señaló con una de sus manos hacia él sin cambiar su expresión. Bala de piedra se formó ante su mano extendida, todavía no comparable a lo que Rudeus podía hacer, parecía ser solo del tamaño de un dedo. Quédate abajo, ordenó Orsted, mirando al dragón terrestre a los ojos. La bala de piedra se disparó hacia adelante sin pausa después de formarse, conectando con la cabeza del dragón terrestre en un abrir y cerrar de ojos. Estallido. La bala de piedra se hizo añicos al entrar en contacto con él, pero el daño ya estaba hecho. Al ver al dragón terrestre caer justo después de levantarse temblorosamente, Orsted exhaló fríamente. Una ligera decepción se reflejó en sus ojos al ver que su bala de piedra no había logrado penetrar por completo la escama del dragón terrestre. Probablemente era el hechizo más poderoso que podía conjurar en ese momento. Apenas he usado el 10% de mi maná, así que incluso con solo el 1% de la plantilla de Orsted, mis capacidades mágicas son bastante buenas. Sin embargo, la regeneración de maná es el verdadero problema. Para lidiar con su problema de regeneración de maná, Orsted solo podía recurrir a su habilidad reescribir, lo que era una solución temporal por ahora. Al observar al dragón terrestre inconsciente, Orsted de repente pudo sentir una conexión con él. ¿Será este el efecto del título de Dios Dragón? Ahora, supongo que este dragón de tierra se volverá eternamente leal a mí. Antes de que Orsted pudiera alegrarse de su primera victoria, una notificación del sistema apareció ante sus ojos. Tu existencia ha sido registrada en la copia del tomo de la sabiduría. ¿Deseas borrarla? Se necesitan 5000 puntos de dragón para el borrado. HMM. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 5. 5 Tomo de la sabiduría y Zarestía. No tengo puntos de dragón. Orsted miró fijamente la notificación del sistema. En primer lugar, usar 5000 puntos dragón para algo así era impensable. Preferiría usarlos para hacerse más fuerte y enfrentarse a Rosuaal si se convertía en un obstáculo. Sabiendo que ahora podía terminar instantáneamente con su vida con reescribir, Orsted no sintió mucha amenaza por parte de Rosuaal. ¿Y si mi técnica de reencarnación se menciona en ese evangelio? ¡Qué fastidio! Solo puedo concentrarme en hacerme más fuerte y tener cuidado de no quedar encerrado como Subaru y Satella. El sistema respondió a su voluntad. Tu existencia ha quedado firmemente registrada en el tomo de la sabiduría evangelio. La futura misión secundaria sufrirá ligeras modificaciones. Después de ver esta notificación, Orsted dejó de pensar en el sistema. 1 puntos de dragón. El comerciante observaba a Orsted con expresión rígida. Su cuerpo se estremecía con cada cambio que veía en sus movimientos. Tenía las manos apretadas contra el cuerpo. Sentía un terror sin precedentes. Al ver tal reacción, Orsted no lo encontró extraño. Al final, todo ser vivo llegaría a temerle o a odiarle. No era algo malo. Una maldición que podía usar para difundir su nombre y reunir puntos de dragón. Lo reescribiré en el futuro para poder activarlo y desactivarlo a voluntad. Aunque no me considero lujurioso, hay algunas personas que no quiero que me teman en nuestro primer encuentro. Y sería peligroso si algunas de las existencias más fuertes se volvieran hostiles, debido al efecto de las maldiciones. Eso, lo siento mucho por mi dragón de tierra. El comerciante se postró casi como si su vida estuviera en juego. Mirando al joven de cabello castaño que se inclinaba hacia él, Orsted levantó las cejas y miró el carruaje intacto. Es bastante inteligente. Orsted trazó un perfil mental del comerciante. Cuerpo débil sin señales de entrenamiento, ropa vibrante, pero nada ostentosa. Su reacción tampoco fue la que Orsted predijo que sería la de un guerrero experimentado. Es inofensivo, concluyó Orsted antes de hablar. ¿Vas hacia Banhan?
Preguntó Orsted con frialdad y el ceño fruncido. No se había fijado en su voz antes, pero sonaba exactamente como la del Orsted original de reencarnación sin trabajo. El comerciante levantó la cabeza, solo para volver a golpearla hacia abajo después de mirar más de cerca a Orsted. Así es, señor. Después de una pausa, Orsted habló lentamente. Entonces, si quieres pagarme, déjame viajar hasta Banan Y. Trago. El comerciante se puso rígido esperando las siguientes palabras de Orsted. Consígueme una espada resistente, terminó Orsted tras pensarlo bien. Por ahora, usar demasiado maná significaría desperdiciar su vida para recuperarla. Por lo tanto, usar la espada como arma principal era la opción más racional. Personalmente, me gusta la sensación novedosa de usar magia, pero no se puede evitar. El comerciante no parecía relajarse ni siquiera después de la fácil petición de Orsted. Su espalda todavía estaba cubierta de sudor. Entendido, señor. El comerciante condujo a Orsted hasta el carruaje. A juzgar por su reacción, haga lo que haga, el miedo que los demás sienten hacia mí no disminuirá, analizó Orsted con frialdad. No parecía que el comerciante tuviera intención de dar su nombre, por lo que Orsted tomó la iniciativa. Dios Dragón, Orsted, ese es mi nombre, recuérdalo bien. Después de todo, Orsted quería que este comerciante difundiera su nombre. No quería perder ni un solo punto de dragón, sin importar de dónde viniera. Entendido. Soy Slowine, un comerciante. Slowine se presentó débilmente antes de ir a atender al dragón terrestre. Después de hacer lugar para sí mismo, moviendo las hierbas y los frascos de vidrio llenos de un líquido desconocido, Orsted se sentó y dejó que su espalda se relajara. Sistema, ¿cuánta vida útil necesitaría para añadir un interruptor de encendido y apagado a la maldición de la tribu dragón? Preguntó Orsted con curiosidad. 100 años. Entonces no debería ser un problema. Por ahora, puedo lidiar con ello y sacarle provecho. Podía recolectar puntos de dragón aumentando su popularidad y parecía ser la principal fuente de puntos de dragón, además de las misiones. Viajar por el mundo y dejar que la maldición de la tribu del dragón hiciera lo suyo también era una opción. Sin embargo, era demasiado lento y tedioso. Para solidificar su imagen como el dios dragón, Orsted necesitaba logros dignos de tal título. Una forma de difundir rápidamente mi nombre por todas las naciones, es derrotar a una figura conocida o a las 3 grandes mabestias. Espera, Zarestia. Su nombre resonó en la mente de Orsted. Un personaje que le causó una gran impresión, tanto en la trama original como en la Ruta de la Pereza. Zarestia era uno de los 4 grandes espíritus, y firmar un contrato con ella haría a Orsted famoso en todas las naciones conocidas. Era una existencia que existía incluso antes de los dragones y las brujas. Originalmente, controlaba los 4 elementos y fácilmente podría considerarse una de las 5 existencias más poderosas del mundo. Pero debido a una traición imprevista, Zarestia perdió todo su poder, salvo el elemento viento. Incluso con solo su elemento viento, está al mismo nivel que Puck, el espíritu del fin. Creo que me quedaré con Banan un tiempo. Orsted se decidió sin dudarlo. Además de gustarle en la novela, sintió que podría ganar muchos puntos de dragón conquistándola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la emoción. Viajar a este mundo, quizá no sea una maldición. Justo cuando Orsted comenzó a reflexionar sobre cómo firmar un contrato con Zarestia y hacer la suya, escuchó ruidos desde afuera. ¡Gra! El dragón terrestre resistió nuevamente el control de Slowine, sus ojos se volvieron hacia Orsted en el momento en que se movió afuera para tener una vista clara. Orsted pudo ver fácilmente la abrumadora lealtad en los ojos del dragón terrestre. Caminó hacia él y comenzó a frotarse la cabeza en el brazo de Orsted. Slowine miró fijamente la escena frente a él. Escúchalo, ordenó Orsted tras una pausa. Olvidó por un segundo que cualquier criatura de sangre de dragón que derrotara le sería eternamente leal. El dragón de tierra inclinó la cabeza en obediencia. El carruaje comenzó a moverse poco después. Dios dragón, ¿es ese realmente el dios dragón mencionado en las leyendas? La mente de Slowine no podía dejar de pensar en la existencia que yacía tras él. A sus ojos, Orsted parecía un monstruo sediento de sangre, capaz de mostrar sus colmillos en cualquier momento. Tras observar la reacción de su dragón terrestre, Slowine estaba casi seguro de que el otro era el dios dragón. Slowine carecía del entrenamiento y la mentalidad de un caballero o guerrero capaz de superar sus miedos internos. Tan solo estar cerca de Orsted era una tortura mental para él.
Rápido, necesito llegar rápidamente a Banan Y. Escapar. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 6. 6 Misión 1 completada. Temprano por la mañana, un carruaje familiar llegó a la fortaleza que cubría la segunda ciudad, Banan. Los guardias dejaron pasar el carruaje de Sluine a través del bloqueo sin hacer muchas preguntas. Aparentemente, trabajaba para un noble muy conocido en Kararaji. En otras palabras, los nobles eran simplemente comerciantes adinerados con gran influencia en Kararaji. A estos comerciantes también se les otorgaban diversos títulos. Kararaji no tiene gobierno ni rey. Está dirigida principalmente por comerciantes codiciosos y el Consejo de los 10. Las 10 principales ciudades-estado tenían alcaldes que actuaban como únicos representantes. La esclavitud y la prostitución también estaban muy extendidas aquí, si no recuerdo mal. Orsted reflexionó para sí mismo. Al final, no le pareció muy importante. Orsted no tenía ningún interés en ser comerciante por el momento. Sin embargo, sí veía el potencial de ganar mucho dinero con sus conocimientos modernos. Lo consideraré si alguna vez necesito dinero. En retrospectiva, Banan estaba más seguro, ya que la esclavitud estaba prohibida allí. Sluine dirigió el carruaje hacia una herrería inmediatamente después de entrar en Banan. Sus intenciones de escapar de Orsted son evidentes. Señor Orsted, hemos llegado al escudero. Sluine condujo a Orsted a la tienda con el letrero de espadas y escudos, ocultando su miedo tras una expresión halagadora. Ignorando al anciano de la recepción, con una cara visiblemente asustada, Orsted echó un vistazo a todas las espadas exhibidas en la pared y las cajas de madera. Gracias al conocimiento adquirido en la plantilla, Orsted sintió que podía usar prácticamente cualquier tipo de espada. Su conocimiento de armas era muy completo. Después de mirar a su alrededor durante un rato, eligió una espada larga de doble filo, que parecía estar en buenas condiciones como la mejor opción. También me gustan la katana y el estoque, pero no son óptimas para los 3 estilos principales de espada que conozco. Esta espada normal sería la más cómoda de usar. Aunque solo tenía conocimientos básicos en los 3 estilos de espada, que no contenían ninguna técnica de espada mágica, Orsted confiaba en su elección. Aún no he despertado mi aura de batalla. Tras despertarla, debería estar a la altura de Wilhelm van Astrea. En mi caso, en lugar de un aura de batalla normal, debería ser un aura de batalla de dragón, que se supone es decenas de veces más potente que el aura de batalla normal. Orsted se sumió en la contemplación, pues nadie se atrevía a interrumpirlo. Después de un rato, simplemente señaló la espada que había elegido. Esto servirá. He entendido. Tras atar la vaina a su cintura, el peso de la espada despertó en él una confianza invisible. Aunque no absoluta, poseía la fuerza suficiente para sobrevivir, aunque ahora era cauteloso. Orsted miró a Sluine con calma. Puedes irte después de dejarme cerca de la agencia de empleo. Entendido. Sluine trabajó con diligencia y controló el carruaje hacia la agencia de empleo. Orsted no se había olvidado de su primera misión en el sistema. Podría haber ido caminando, pero pensó lo contrario. Sería problemático enfrentarse a docenas de dragones terrestres a la vez si caminaba por las calles. Por lo tanto, decidió aumentar su fuerza para poder contenerlos con seguridad antes de empezar a buscar puntos de dragón. Mirando desde la ventana del carruaje, Orsted suspiró sintiendo que realmente había reencarnado. La arquitectura de la ciudad recordaba al Japón antiguo, concretamente a la sociedad feudal de principios de la Edad Moderna. La mayoría de la gente también vestía kimonos, lo que hizo que Orsted los contemplara durante un rato. Hemos llegado al destino, señor, Sluine llamó débilmente a Orsted. Al bajar del carruaje, Orsted sintió de inmediato que muchas miradas se dirigían hacia él, y las emociones en sus ojos le resultaron familiares. La agencia de empleo estaba más llena que el cuchillero. Ya podía ver a decenas de personas caminando y paralizadas al verlo. 1 punto de dragón, 2 puntos de dragón, 1 punto de dragón. El dragón de tierra de Sluine se mostró muy reacio a separarse de Orsted. Esto llevó a Orsted a ordenarle de nuevo que obedeciera fríamente a Sluine. Los dragones de tierra son muy caros en este mundo. Incluso con miedo, Sluine no renunciaría a ellos como comerciante. Sabiéndolo, Orsted tampoco tenía intención de exigir su posesión. Aunque, si Sluine no pareciera tener algún superior influyente, Orsted podría haber considerado tomarlo. Después de ver el carruaje alejarse a lo lejos, Orsted entró en la agencia de empleo con cara fría. Una figura familiar apareció en la visión de Orsted. Crane Donaue. Dirigía esta conocida agencia de empleo y también apareció brevemente en la ruta de la pereza.
Grulla Donaue, el hombre con cara de lagarto, miró a Orsted con recelo. Incluso sintió un atisbo de lucha que reprimió rápidamente. A diferencia de los dragones de tierra, los hombres lagarto eran más racionales y capaces de reprimir sus emociones. Sin duda, la existencia que se alzaba ante él era el dios dragón. Su linaje le gritaba eso en su interior. Mientras intentaba reprimir su instinto de luchar contra él, su mente automáticamente comenzó a sentir respeto por Orsted. Está más gordo de lo que esperaba y se ve raro con ese delantal. Orsted sintió que Crane parecía más un hombre rana que un lagarto. Por su reacción, Orsted predijo que Crane también tenía algo de sangre de dragón, probablemente de su antepasado. Esto también fue bueno, la otra parte debería poder solidificar su apodo como el dios dragón. Al encontrar una apariencia de respeto en los ojos de la otra parte, Orsted frunció el ceño. Entonces, si intentan reprimir el impulso de pelear conmigo, ¿se convierte en respeto? Este título todavía tiene algunos misterios por resolver. 1 puntos de dragón. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Preguntó Grulla con rigidez, pero con un tono respetuoso. Soy Orsted, vine a registrarme como cazarrecompensas. Su voz fría e intimidante llegó hasta Crane. Crane sacó rápidamente un pergamino y empezó a garabatear en él. Normalmente, debía verificar si la otra parte tenía conocimientos básicos de lectura antes de ofrecer ayuda, pero se saltó este paso por completo cuando estaba con Orsted. Cazador de recompensas era simplemente un puesto secundario después de mercenario, que era muy conocido en Kararaji. Este formulario puede usarse como identificación en cualquier lugar de las 10 ciudades-estado, señor Orsted. Puede aceptar cualquier comisión con recompensa. Todas están en el tablero de comisiones de allí. Crane mantuvo una actitud profesional, nada que ver con la de Subaru. Sin embargo, Orsted pudo ver que el miedo inicial estaba desapareciendo lentamente de los ojos de Crane, quedando solo un respeto solemne. Podría ser una de las pocas personas con las que puedo comunicarme bien, por ahora. Orsted decidió recordarlo y tomó el pergamino con el sello de Grulla. Has completado la misión secundaria 1. La recompensa ha sido transferida. Has desbloqueado la misión secundaria 2 y una misión especial. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 7. 7 Magia del cazador de dragones. Se detectó que el anfitrión completó su primera misión. Las recompensas de la misión 1 se duplicarán. Has desbloqueado el inventario. La serie de notificaciones hizo que Orsted arqueara las cejas. Era más generoso de lo esperado. El inventario también sería muy útil. Dejando de lado el sistema por ahora, Orsted primero revisó el tablero de reclutamiento, que también contenía misiones de recompensa. La búsqueda de la cama de Zarestia. Al encontrar un personaje que le resultaba familiar en la novela, Orsted le echó un vistazo. Se busca investigador para el lecho del Gran Espíritu Zarestia. El hábitat del Gran Espíritu ha sido un misterio durante muchos años. Ha llegado el momento de reclutar miembros para explorarlo. Las condiciones de trabajo son negociables, y la recompensa depende de los resultados. Tras una pausa, Orsted finalmente no aceptó la hoja de reclutamiento. Aún no tenía ningún plan contra Zarestia. Contactarla ahora era una imprudencia. Crane tensó el cuello al ver a Orsted concentrado en ese reclutamiento en particular. Dejó escapar un suspiro al verlo avanzar hacia los demás papeles del tablero. Aceptando una simple recompensa por cazar bandidos, Orsted abandonó inmediatamente la agencia de empleo. Crane quería advertirle un poco, pero no pudo decir nada hasta el final. La existencia frente a él era el legendario dios dragón. Dudar de sus capacidades podría provocar su ira. Al salir de la agencia de empleo, Orsted caminó hacia el callejón más cercano sin dudarlo, mientras ignoraba la suciedad esparcida por todas partes. Incluso sin la advertencia de Crane, Orsted sabía que la misión de recompensa que había aceptado superaba sus capacidades en ese momento. La recompensa era claramente para el bandido más grande de la zona. Su gran número podría superarlo, incluso si se ignorase su fuerza individual. Sin embargo, Orsted no se detuvo, pronto mejoraría su plantilla y crecería hasta un nivel adecuado. No te acerques más. Orsted salió repentinamente de su ensimismamiento. De inmediato, observó a los inmigrantes que aparecieron al final del callejón. Ignorando la advertencia del semihumano con orejas de gato o lobo, Orsted pasó lentamente junto a ellos. Durante todo ese tiempo, ningún inmigrante se atrevió a mirarlo directamente. Incluso si van a prohibir a la esclavitud, siempre y cuando el sistema de guardias no se diera cuenta, estos inmigrantes aún podrían ser vendidos en otras ciudades-estado.
Su cautela no era infundada. Sintiendo que había caminado lo suficientemente profundo y sin sentir a nadie cerca, Orsted se concentró en el sistema. Has obtenido 1000 puntos de dragón, 100 años de vida útil y 2 posibilidades de gacha. ¿Deseas recoger la recompensa? Sí. Orsted inmediatamente sintió una energía fría que se extendía por su cuerpo, la cual predijo que sería la duración de su vida. ¿El anfitrión desea utilizar las 2 oportunidades de gacha? Un ceño fruncido apareció en el rostro de Orsted, sinceramente no consideraba que su suerte fuera muy buena. Como sea, úsalos, ordenó Orsted con resignación. Miró fijamente la interfaz del sistema, que enseguida se convirtió en una barra de carga. Ding. Has obtenido la magia arcana de matadragones de agnología de Fairy Tail. Ding. Has conseguido un segundo conjunto de ropa distintiva de Orsted. La ropa se ha transferido a tu inventario. La magia arcana del matadragones se transferirá en 3 segundos. Orsted abrió mucho los ojos al ver su primer gacha. Antes de que pudiera procesar su valor, una tormenta de información y sensaciones lo invadió al instante. Ding. Se ha detectado que el cuerpo del huésped es muy compatible con la magia de cazador de dragones. Al instante siguiente, Orsted abrió los ojos de golpe. En algún momento, su cuerpo se había arrodillado por la abrumadora sensación. Sacudiéndose el polvo de los pantalones, Orsted respiró profundamente para calmarse. Con esto, todo ha cambiado. Con la magia arcana del cazador de dragones, Orsted podría compensar fácilmente su lenta regeneración mágica. Los cazadores de dragones tienen la habilidad innata de comer elementos, dependiendo del tipo de magia de cazadores de dragones que practican. El cazador de dragones de fuego podía devorar fuego para recuperar su magia, el cazador de dragones de viento podía devorar viento para recuperarse, y así sucesivamente. Sin embargo, la magia arcana matadragones, perteneciente a agnología, era diferente. Con ella, cualquier elemento podía ser devorado y otorgaba inmunidad casi total a cualquier magia. En otras palabras, Orsted podría simplemente recuperar su maná consumiendo el aire o cualquier cosa a su alrededor. Me siento un poco más fuerte que antes. Orsted miró su mano sorprendido, ni siquiera había comenzado a practicar y sus efectos ya se estaban mostrando. Al concentrarse en su cuerpo, Orsted pudo sentir instantáneamente un pulso débil en lo profundo de él. La semilla del dragón, que atormentaba a muchos cazadores de dragones normales en Fairy Tail, se encontraba en Orsted. Al crecer, transformaba a quien la portaba en un dragón. La transformación también tenía el inconveniente de la locura. A Orsted no le preocupaba este aspecto tras digerir la información. Gracias a la compatibilidad de su cuerpo, no habría ningún problema mental. No es que importara, podría haberlo solucionado usando reescribir. Había algo que preocupaba a Orsted. Sistema, debería poder volver a mi forma humana después de la dragonificación, ¿verdad? Aunque transformarse en dragón era emocionante y poderoso, Orsted no estaba dispuesto a perder su forma humanoide. Después de completar la dragonificación, el anfitrión puede volver a su forma humanoide inmediatamente. Después de practicar más esta magia de cazador de dragones, no tendré que preocuparme mucho por Rosual. Ahora, con semejante magia en su mano, Orsted decidió probarla contra los bandidos a los que se enfrentaría pronto. Al recordar que el sistema había lanzado 2 nuevas misiones anteriormente, Orsted volvió a centrar su atención en ellas. Misión secundaria 2. Firma un contrato con el Gran Espíritu, Zarestia. Recompensa. Ubicación de las extremidades perdidas de Zarestia, 2000 puntos de dragón, 100 años de vida útil y 2 posibilidades de gacha. Plazo. 6 meses. Misión especial. Dirígete al árbol de Flugel y únete a Rosual. Recompensa. Nueva misión en cadena, 3% del progreso de la plantilla y 400 años de vida útil. Límite de tiempo. 3 años. Consejo. Simplemente acércate al árbol de Flugel, Rosual te encontrará con la guía de su evangelio. Ya veo, así que Rosual aún no es realmente hostil. No me importa unirme a él. A Orsted no le importaba si la otra parte era un villano o un santo. Los usaría si hubiera beneficios visibles. A través de Rosual, Orsted pudo contactar fácilmente con algunos personajes que conocía muy bien, como Ram y Garfield. Al conocerlos, pudo manipularlos hasta cierto punto. Lo cual era una situación en la que todos salían ganando. Después de digerir toda la información sobre la nueva misión, Orsted decidió ocuparse primero de Zarestia. Para entonces, Rosual probablemente aún no había destruido la aldea Ondi. Orsted no tenía intención de cambiar el curso de la historia.
Más bien, deseaba que también fuera destruida, o sería problemático entrar en contacto con Ram en el futuro. Era una acción con mucho potencial para invertir. Después de decidir su curso de acción, Orsted revisó sus puntos de dragón actuales. Puntos de dragón. 1014. Sin dudarlo, Orsted lo utilizó en su plantilla. Plantilla solicitada. 2%. Un calor intenso recorrió el cuerpo de Orsted como una descarga eléctrica, haciéndole hacer una mueca. El calor desapareció rápidamente tras unos segundos. Una extraña sensación recorrió la mente de Orsted. Solo un poco más, y toda su técnica ascendería al nivel intermedio. Después de pensarlo un rato, Orsted volvió a utilizar 50 años de su vida en la plantilla. Inmediatamente un enorme flujo de información se vertió en su mente. Plantilla solicitada. 2,5%. Muéstrame mi estado. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 8. 8. Descubrirse a uno mismo. Nombre. Orsted. Nombre original. Eilmatstone. Plantilla Orsted. 2,5%. Puntos de dragón. 14. Esperanza de vida. 289 años y 10 meses. Línea de sangre. Mitad humano y mitad dragón divino. Físico. 4,2. Puerta de maná. 3,9. Afinidad espiritual. 4. Resistencia física y mágica. 3,5. Técnicas, estilo del dios de la espada / estilo del dios del agua / estilo del dios del norte. Logro intermedio. Magia. Logro intermedio en todos los elementos. La técnica de la reencarnación. Al morir, el anfitrión será enviado atrás en el tiempo en el momento en que se fusionó con la plantilla. Efecto secundario. Tu maná se recuperará 1000 veces más lento de lo habitual y tu existencia quedará fuera del orden natural de este mundo. Tu existencia aún puede verse afectada por los portadores de la autoridad. Maldición de la tribu dragón. Todo ser vivo que ponga sus ojos en ti llegará a odiarte o temerte. Magia arcana de cazador de dragones. Nivel básico. Suspiro, forzando la información a entrar en mi cabeza una y otra vez. Orsted se frotó la sien con profunda debilidad. Sintió como si pudiera saltar al cielo fácilmente, una alucinación causada por su creciente fuerza. El maná que usé hace unas horas se ha recuperado tras mejorar mi plantilla. Ya no hay tiempo que perder. Orsted saltó con agilidad y subió a la casa de 2 pisos que tenía a su lado. Una suave brisa rozó el rostro de Orsted. Contempló el sol que asomaba por el horizonte durante unos segundos, sacó su mapa especial y comenzó a navegar hacia la ubicación que indicaba el cartel de recompensa. Saltando de un techo a otro, Orsted perdió el equilibrio muchas veces, no estaba acostumbrado a su fuerza actual, pero podía evitar fácilmente que su cuerpo cayera con magia. Ahora, con el problema de la regeneración de maná resuelto, Orsted no pudo evitar querer usar más y más magia. Mis sentidos también se han mejorado, se siente extraño poder ver tan lejos en la distancia. Si Orsted difundiera la forma de utilizar la magia tan libremente como lo hizo, probablemente podría iniciar una revolución por sí mismo. Hubo pocas personas que vieron el imprudente viaje de Orsted por los tejados, pero no se atrevieron a quejarse porque la maldición de la tribu dragón los afectaba. Al llegar cerca de la fortaleza de madera, Orsted la saltó fácilmente. Esto es fantástico, una leve sonrisa apareció en la fría expresión de Orsted. Sentía que su cuerpo nunca podría quedarse sin energía. Aterrizando suavemente en la pradera, Orsted se inclinó ligeramente hacia adelante y corrió sin detenerse. Nubes de polvo se veían por donde quiera que pisaba, el suelo arrebatado por su fuerza incontrolable. Debería mejorar mi control. Orsted controló sus emociones y se concentró en la tarea. Didori. Un infame bandido y esclavista perteneciente al clan de los multibrazos. La recompensa mencionaba que tenía 4 brazos y vestía la piel de un lobo como trofeo. Él era el único objetivo principal de este grupo de bandidos, tener su cabeza cumpliría directamente con el requisito de la recompensa. Didori, puede que haya leído sobre él en alguna historia paralela. Desafortunadamente, Orsted no pudo recordar los detalles específicos sobre un personaje tan secundario. La recompensa parecía solicitar un grupo de acción rápida, ya que Didori no permanecería en un solo lugar durante mucho tiempo. Y se recomendó que se llevara a cabo durante el día, ya que Didori tenía la capacidad de volverse invisible en la oscuridad, lo que lo hacía más peligroso durante la noche. La recompensa por completar esta recompensa también fue muy alta. 50 monedas de oro en total si se eliminaban todos los bandidos. El único valor de Didori era 35 monedas de oro. ¿Exterminio de bandidos? Estaba claro que la misión no necesitaba bandidos vivos, Orsted tenía que matar a todos y cada uno de ellos.
Solo eso, siempre me pregunté cómo me sentiría matar a otra persona, emocionado. ¿Asco? Nunca profundicé en estos pensamientos en la sociedad moderna, pero aquí, ¿eso lo convertiría en un monstruo? A Orsted no le importaba lo que los demás pensaran de él, lo que importaba eran sus propios sentimientos. Que así sea. Al final, la curiosidad de Orsted triunfó. Para él, esto ya no era solo una misión, sino una especie de autodescubrimiento. Orsted descubrió un hecho interesante. Cada vez que se sentía cansado, podía simplemente devorar el aire para recuperarse y alcanzar su estado máximo. Y así, recorrió una distancia que ni siquiera los dragones terrestres podrían cubrir de una vez. El escondite del bandido estaba cerca de las montañas de Empty Wasteland, que era la dirección exactamente opuesta de donde Orsted había transmigrado inicialmente. Las praderas de Banan. Solo hay un ligero efecto, pero todavía puedo sentirlo. Cuanto más usaba Orsted el matadragones arcano para devorar el aire, más se adaptaba su cuerpo a él, de forma extraña. La semilla del dragón en su interior también germinaba lentamente. Agnología se transformó en dragón mucho más rápido que otros cazadores de dragones, pero bañarse en cientos de sangres de dragón contribuyó a su crecimiento. No puedo replicarlo. Podría tardar algunos años en convertirme oficialmente en dragón. Convertirme en un rey dragón como Agnología requeriría aún más tiempo. Agnología pudo convertirse en un rey dragón después de casi matar a toda la raza dragón. Orsted no podía hacer lo mismo y, en primer lugar, no emprendería una tarea tan arriesgada. ¿Viajar podría ser una buena forma de practicar la magia arcana del cazador de dragones? Después de correr durante casi 2 horas, el terreno se volvió rocoso y grandes colinas eran visibles en el extremo del horizonte. Se supone que está justo antes de esas montañas. Orsted buscó el área trepando por un terreno más alto. Una nube de humo se elevaba libremente hacia el cielo, cerca de las montañas. Orsted se sorprendió de que ni siquiera intentaran ocultar su ubicación. Por un momento, se quedó paralizado, con el ceño fruncido. Originalmente, el plan era simplemente abalanzarse sobre ellos y masacrarlos a todos, pensando que no representarían una amenaza para el actual. En cuanto algo sospechoso apareció, se negó a abandonar la mente de Orsted. Incluso después de mejorar su mente con reescribir, su personalidad original no cambió mucho. No pudo evitar volverse cauteloso. Tras alcanzar la edad adulta, un crecimiento emocional tan rápido era raro o inexistente. Así que fue una sensación bastante novedosa para Orsted, aunque no podía apreciarla pensando en su primera muerte en este mundo. Y nunca antes me consideré tan débil mentalmente, simplemente estoy aprendiendo más y más sobre mí mismo en este mundo. La sensación de que su mente colapsaba fue toda una experiencia, y Orsted no tenía intención de volver a experimentarla. No les daré ni la oportunidad de tomar represalias. Orsted decidió demostrarles a ellos y a sí mismo que podía hacerlo. Que pudiera conquistar este nuevo mundo. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 9. 9 Matando a Didori. La vista de Orsted se mejoró a un nivel increíble. Incluso a más de media milla de donde se escondía, podía verlo todo con perfecta claridad. Su nariz también percibió el olor de carne quemada. Después de observar y predecir la disposición de los bandidos por un tiempo, Orsted vio a su objetivo sentado cerca del fuego, donde otros bandidos estaban desollando sus capturas individuales para cocinarlas. El viento se elevó lentamente desde el pie de Orsted, antes de envolverlo suavemente. Su cuerpo se elevó instantáneamente en el aire tras saltar con todas sus fuerzas. Un poco más a la izquierda, ajustando su posición con magia de viento, Orsted comenzó a descender justo en el medio del escondite de los bandidos, cerca de Didori. Afortunadamente todos estaban reunidos en un solo lugar, buscarlos y cazarlos dependiendo de sus sentidos era una tarea después de todo. Entonces, en ese momento, el cuerpo de Orsted dejó de descender lentamente, flotando a solo una docena de metros del suelo. El rugido del viento del dragón arcano. Orsted atrajo su atención intencionalmente mientras inhalaba una gran cantidad de aire con sus pulmones modificados. Agnología podía otorgar cualquier elemento a su ataque de aliento, como se vio en la trama de Fairy Tail. Al final, incluso pudo devorar y usar elementos del tiempo y el espacio. El movimiento intencional de Orsted no pasó desapercibido para los bandidos. Todos se congelaron en el momento en que lo vieron. Retírense, idiotas. Su estupor solo se rompió al oír los ladridos urgentes de su líder. Pero ya era demasiado tarde.
Un chorro de huracán condensado salió de la boca de Orsted, apuntando justo al centro del campamento de los bandidos. En el momento en que el huracán condensado entró en contacto con el suelo, se expandió hacia afuera, convirtiéndose en una esfera que cubría decenas de metros. Un solo ataque dejó a los bandidos devastados, aproximadamente la mitad de ellos quedaron envueltos en el ataque de aliento de dragón de Orsted, siendo instantáneamente destrozados en nieblas de sangre. Nada, Orsted los había observado atentamente con sus sentidos mejorados y no sintió ninguna de las emociones que había predicho que sentiría antes. El único pensamiento que cruzó por su mente fue: la maldición de la tribu del dragón es bastante útil. Normalmente habrían contraatacado o incluso huido al ver a un enemigo desconocido. Con su maldición, se quedaron paralizados con la mente impregnada de miedo primario. La mayoría de los bandidos más débiles ahora estaban muertos, dejando atrás a los fuertes y heridos. Aún. Mientras Orsted observaba todo con toda su concentración, había visto a Didori escapar del alcance de su aliento de dragón en el último momento. Desenvainando su espada, Orsted aterrizó junto a uno de los semihumanos que apenas sobrevivió a su emboscada. Mis piernas. La cabeza del semihumano rodó de su cabeza con un borrón de la mano de Orsted. Sigo sin nada, qué decepción. Me parece natural matarlos, ya que interfieren con mi objetivo. Tampoco se registró ninguna sensación en su mano, sintió como si estuviera cortando papel con su espada. Sin dejar que la decepción lo detuviera, Orsted comenzó a decapitar a todos los semihumanos en el camino, mientras se dirigía hacia donde vio escapar a Didori antes. Estaba hacia la densa montaña y bosque, frente al escondite de los bandidos. Manteniendo la vista fija en las manchas de sombras pertenecientes a los árboles, Orsted siguió el olor que probablemente pertenecía de Didori. Está cerca, pero antes de eso. Orsted se giró y observó al kobold, que se acercaba con la intención de emboscarlo. Orsted podía oír sus pasos a 1 milla de distancia. Muere. Insensato barbudo. El semihumano kobold se abalanzó hacia adelante con su espada corta. Su apariencia era similar a la de Ricardo Wilkins, quien trabajaba para Anastasia Osin, solo que más pequeño y menos robusto. Esquivando fácilmente la espada corta, Orsted clavó su espada directamente en el cuello del kobold. Puchi. Justo cuando Orsted desenvainó su espada ensangrentada, sus sensibles oídos captaron un sonido a pocos metros de él que le puso los pelos de punta. Volvió la vista hacia el sonido a toda velocidad, pero ya era demasiado tarde. Estallido. Un hacha giró hacia él, también a la velocidad del sonido. No tengo la agilidad para esquivar eso. Los ojos de Orsted se abrieron de par en par y su rostro frío se endureció al instante. Grandes cantidades de maná fluyeron hacia el suelo a través de la pierna de Orsted instintivamente. Un muro de tierra se erigió ante él espontáneamente. Al ver el hacha atravesar la pared, Orsted ya no se sintió tan amenazado como antes. Su cuerpo se mantuvo firme con la postura del dios del agua. Flujo. Orsted utilizó la técnica más básica y esencial del estilo dios del agua, centrada por completo en la defensa. Tintineo. Al parar el hacha con flujo, Orsted aún sentía una fuerte presión en las manos. Solo con un nivel intermedio, era difícil parar un ataque así a la perfección. Se decía que esta técnica, una vez dominada, podía devolver cualquier ataque que se interpusiera en el camino del usuario. Aunque es una técnica básica y no una de las 5 artes secretas, la escuela la considera la columna vertebral del estilo y la técnica más importante, por lo que también se considera un arte secreto. El flujo luego evolucionaría al flujo de magia en las etapas posteriores. No quería actuar de forma imprudente, pero no se puede evitar. Una bola de fuego se condensó ante la mano extendida de Orsted, expandiéndose rápidamente hasta los ojos visibles. Sin dudarlo, la lanzó hacia el lugar donde se escondía Didori. Auge. Una gran parte del bosque circundante fue instantáneamente envuelta en llamas. TCH. Un gigante saltó de los árboles, desactivando su invisibilidad. Apareció ante sus ojos un gigante de 4 brazos, cubierto con piel de lobo. Su altura, de unos 2 metros, le daba un aire dominante. Sostenía 3 hachas, y le faltaba una, que yacía clavada en el árbol detrás de Orsted. SHHH. El fuego que se extendía entre los árboles de repente comenzó a fluir hacia Orsted, entrando rápidamente en su boca, casi formándose en un espeso vórtice de llamas. Conteniendo el impulso de lanzar otro ataque de aliento, Orsted preparó su espada contra Didori, quien se lanzó hacia adelante imprudentemente. Tiene un buen instinto para cerrar la distancia primero. Pero desafortunadamente para Didori, Orsted ya predijo sus acciones.
Con un viento veloz, el cuerpo de Orsted voló hacia el cielo, esquivando a Didori por un pelo. El maná comenzó a hervir alrededor de su cuerpo y el calor visible se elevó a su alrededor. El aliento de fuego del dragón arcano, una corriente de fuego se extendió desde la boca abierta de Orsted, casi como un infierno. Envolvió a Didori con su creciente impulso. A su distancia actual, esquivar el ataque de aliento era prácticamente imposible. Auge. Exhalando el calor de su boca, Orsted miró hacia adelante con frialdad. La nube de polvo retrocedió lentamente. Al observar el cadáver quemado de Didori, suspiró y lo transfirió dentro del inventario de su sistema. Luchar contra Didori con una espada era muy desventajoso para Orsted. Con un logro intermedio, predijo que solo podría llegar a un empate, ya que Didori tenía 4 manos a su favor. En tal situación de estancamiento, la experiencia desempeñaría un papel importante, de la que carecía actualmente. Al final, la fuerza de Didori solo estaba por encima del promedio en el mundo de Re. 0. Uno de los mercenarios de Anastasia Osin, Ricardo Wilkins, también pudo derrotar a Didori en la trama original. Me sorprende poder reaccionar a su lanzamiento de hacha, que definitivamente viajó a la velocidad del sonido. No fue muy sorprendente, pensando en cómo el Orsted original de la reencarnación sin empleo podía reaccionar a cortes de espada que superaban la velocidad de la luz. Ahora solo quedan los gruñidores. Orsted se movió rápidamente después de comer las llamas a su alrededor. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 10. 10. La esclavitud es legal. Le llevó casi una hora localizar y matar a todos los bandidos. Su olfato, que curiosamente se había vuelto muy sensible, fue de gran ayuda en el proceso. Podía detectar y seguir sus olores a 1 kilómetro de distancia. Orsted predijo que se debía a la magia de los cazadores de dragones. En la trama de Fairy Tail, todos los cazadores de dragones poseían una capacidad olfativa mejorada. Mientras destruía el escondite de los bandidos, Orsted se encontró con una variedad de semihumanos, con solo docenas de humanos presentes. Entre ellos, encontró a 2 hombres lagarto, quienes en ese momento inclinaban la cabeza ante Orsted. Moretones y manchas cubrían sus cuerpos. Su aspecto tosco se correspondía perfectamente con su identidad de bandidos. Su lealtad se reflejaba en sus ojos. Era casi desbordante gracias al título de Dios Dragón. ¿Dónde guardan la mercancía?, preguntó Orsted con frialdad. La única razón por la que estaban vivos era gracias a eso. Están guardados en las cuevas de esa montaña. El hombre lagarto verde señaló la segunda montaña más cercana. De acuerdo. Justo cuando Orsted empezaba a desenvainar su espada para acabar con ellos, el hombre lagarto volvió a hablar. Planeábamos trasladar a los esclavos a nuestra otra base cerca de Kyo, la primera ciudad, hoy. Donde los habríamos vendido a un alto precio. El hombre lagarto tenía la mirada baja, pero su voz transmitía sus intenciones a la perfección. Orsted lo miró en silencio. La intención del hombre lagarto de ayudarlo a ganar dinero era evidente. Pero más que eso, sus ganas de vivir. Era consciente de la intención de Orsted de matarlos después de la pregunta. Aunque se vuelvan leales, no quieren morir, ¿eh? Aunque no tienen intención de resistirse si les corto la cabeza. Aún así, esclavos, Orsted reflexionó con el ceño fruncido. La recompensa no tenía ninguna petición específica para ellos. Por lo tanto, Orsted era libre de hacer lo que quisiera con ellos. Venderlos era una opción, pero implicaba muchos riesgos de que más tarde se descubriera su conexión con ellos. Los comerciantes de Kararagi no debían ser menospreciados. Solo por la fecha, la identidad de los esclavos y el origen, podían rastrearlo hasta Orsted. Una vez que me haga un nombre, eso afectará mi imagen. O ganaré más puntos de dragón siendo conocido como esclavista. Al ver a Orsted perdido en sus pensamientos, el hombre lagarto tenía sudores fríos visibles en su espalda. «Supongo que los esclavos no son ilegales en Kararagi», preguntó Orsted con calma. «Así es, solo está prohibido en Banan, señor Dios Dragón. Ve y tráeme todo el botín que tienes aquí, excepto los esclavos. Deberías tener carruajes de dragones. Puedes vender los esclavos tú mismo y traerme el dinero a Banan más tarde», ordenó Orsted inmediatamente después de tomar una decisión. Dejar escapar las ganancias nunca fue una opción para Orsted. No sentía ninguna simpatía por los desconocidos, juzgándolos únicamente por sus beneficios. Su voz áspera trajo un inmenso alivio a los ojos de los 2 hombres lagarto. «Lo entendemos». El hombre lagarto tardó un rato en llevar la mercancía a Orsted. El botín incluía desde un enorme depósito de alcohol hasta incluso monedas de oro.
En total, se predijo que valdría 40 monedas de oro si se vendía todo. Siendo cauteloso, Orsted se había abstenido de acercarse al almacén de botín, donde se vendían los esclavos. Si los esclavos lo veían, sin duda les dejaría una huella imborrable. Incluso si la esclavitud era segura, tener conexiones con bandidos no era lo ideal. No importa en qué mundo estemos, la sociedad seguirá siendo complicada. En el caso de Orsted, tenía que tener mucho cuidado con su reputación. Su clave para ganar más puntos de dragón. Tras colocar los bienes en su inventario, Orsted partió de inmediato. Decidió no llevar un dragón terrestre y consideró el viaje como una especie de entrenamiento. Cuando Orsted llegó a la fortaleza de Bannan, ya estaba atardeciendo y el sol brillaba con un suave tono naranja. «No te acerques más», gritó el guardia con expresión rígida. Sus ojos temblaban mientras miraba fijamente a Orsted. Ser tratado con tanta rudeza hizo que Orsted sintiera una ligera irritación, pero la contuvo con el ceño fruncido. Su reputación aún no era lo suficientemente alta, pensó mientras repasaba su prueba de identidad como cazarrecompensas al guardia. Esto, aunque aún muy reticente, el guardia no tuvo más remedio que abrir la puerta a Orsted siguiendo las reglas. No tenía motivos para detenerlo. Apenas después de caminar unos pasos hacia la ciudad, Orsted escuchó un rugido familiar. ¡Gra! Un dragón terrestre que pertenecía a la especie común flana corrió hacia Orsted. Bala de roca. Una roca con forma aproximada de bala formada ante la mano de Orsted, aproximadamente del tamaño de un humano. Vertiendo una buena cantidad de maná en él, Orsted lo lanzó directamente a la cabeza del dragón terrestre. Estallido. Al ver al dragón terrestre caer de un solo golpe, Orsted no esperó y se alejó inmediatamente. En cuanto a cómo el dragón de tierra se volvió desobediente con todos después de este día, no tenía nada que ver con él. Saltando por los tejados, Orsted llegó a la agencia de empleo. Al ver el polvo que cubría finamente la ropa blanca de Orsted, una luz pasó por los ojos de Crane. ¿Qué tal estuvo la cacería, señor Orsted?, preguntó Crane cortésmente. Está bien, respondió Orsted con voz áspera y le entregó el cuerpo quemado de Lidori a Crane. ¡Qué asco! Quiero decir, ya cobraron la recompensa. El dinero del cliente debería estar listo mañana. Pásate cuando quieras. Poder hacer que un cuerpo apareciera de la nada era mágico, pero Crane no parecía tan sorprendido. ¿Alquilas casas?, preguntó Orsted. Grulla inclinó su regordeta cara de lagarto y respondió de inmediato. Conozco a un hombre que tiene una casa de vecindad, puede que hayas oído hablar de él. El admirador, Alibel, un shinobi famoso en todo el mundo, las otras opciones. Bueno, conozco a un cliente que alquila su casa bien amueblada, eso servirá. La respuesta de Orsted fue instantánea. Vale. Alibel, por supuesto, Orsted lo conocía muy bien. Su fuerza lo valía para estar entre los 10 o 15 seres más fuertes de Re0. ¿Qué pasa si mi maldición lo toca de la manera equivocada y decide asesinarme mientras duermo? Aunque es muy poco probable dada la personalidad de Alibel, Orsted era un poco paranoico con respecto a este mundo. Pensando en la experiencia de muerte de Subaru, donde fue asesinado de la nada por alguna razón que parecía profunda en buenas palabras, de repente no parecía tan descabellado. Orsted podría esperar para conocer oficialmente a Alibel después de modificar su maldición de la tribu dragón en el futuro. Ahora es el momento de labrarme un nombre aquí.